Muy buenos días, tardes a toda la audiencia de Supply Chain Masters. Hoy tengo para ustedes un capítulo especial porque hoy tengo a un máster de cadenas de suministro eh, que tiene mucha experiencia en diversos sectores de consumo masivo con multilatinas y multinacionales en diversos países y hoy en día dirige la gestión de cadena de suministro de una gran empresa de retail en Centroamérica que tiene presencia en 20 países. Gustavo Ocampo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Alfonso, bueno, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá contigo en este espacio. Además, pues de agradecido, pues eso es un honor estar al lado tuyo. Y bueno, disfruto mucho estos espacios, la verdad que compartir experiencias, sobre todo con mucha humildad, algo de conocimiento, pero sobre todo en una conversación, en un espacio, pues lo disfruto bastante, así que encantado de estar acá. Gracias, Gus. Bueno, y para que sepa la audiencia, pues además nos hemos seguido la carrera mutuamente porque pues, nos conocemos hace mucho tiempo, así que esta conversación, digo que es un capítulo especial porque, bueno, es con, con un gusto especial. Muchas gracias, Gus, por el espacio. Bueno, empecemos, entremos en materia. Y quiero empezar por un tema que a propósito yo sé que tú has enfrentado retos en estos temas. Muchas empresas de consumo masivo, distribuidoras, cadenas de retail, han querido desarrollar la experiencia de la omnicanalidad. Pero en ese camino de brindar una experiencia de compra con unicidad en múltiples canales, se han tropezado con muchos obstáculos porque parece que el camino no era tan fácil como se los habían contado. Ujú. Yo sé que tú tienes experiencia en ese camino y me gustaría que nos hablaras un poco de cómo enfrentaste tú el reto de la omnicanalidad y qué insights nos podrías dar para no tropezar con las mismas piedras que de seguro ya tú tienes experiencia en eso. Sí, bueno, quiero arrancar un poco y esta conversación como nos conocemos y como bien dices que nos hemos seguido la carrera, más una conversación que sobre experiencias reales de cosas que me han pasado y cosas que he vivido en diferentes organizaciones y respecto a la omnicanalidad, como muchas cosas en cadena de suministro, no ha sido un reto que hayamos planeado enfrentar. Es decir, nos ha cogido un poco como por sorpresa y lo hemos tenido que sortear y enfrentar sobre la marcha y de una manera no planeada, un poco medio improvisada. Como Eh, quien descubre tierra incógnita, nueva. sí, casi que te chocas con el reto sin pensar que lo ibas a encontrar. Y mire, yo creo que el tema de la omnicanalidad pasa eh, globalmente, pasa por intentar enfrentar, resolver un problema o resolver un reto que es vender de diferentes canales, no importa si estás en una industria de consumo masivo, no importa si estás en un retail, pero al final lo que he visto y lo que me ha pasado a mí es que la omnicanalidad se ha intentado en general resolver con las mismas soluciones que se han resuelto los problemas típicos en las cadenas de suministro. Entonces, voy a arrancar como por una idea y es respecto, por ejemplo, al tema de los inventarios para responder a la omnicanalidad. Eh, la omnicanalidad realmente a nivel de inventarios hay que pensarlos como una red distribuida. Eh, es una red de inventarios. No es un sistema de bodegas aisladas. Entonces, cuando uno intenta diseñar un modelo de cadena de suministro de logística para responder a un mercado y a una estrategia omnicanal, pues normalmente ve como las bodegas típicas y ve un centro de distribución con unas bodegas que intentan tener una cobertura regional. Entonces, un poco el falso paradigma ahí es intentar
hacer que ese sistema de bodegas aisladas funcione. Entonces, lo primero es entender que al final lo que uno tiene y lo que necesita es ver el inventario como una red distribuida. Específicamente, los negocios de retail que arrancan de un negocio físico presencial, donde hay un centro de distribución que abastece una tienda física. Esa tienda física, hoy en día lo que hay que ver es que es parte de tu red de abastecimiento, casi que es un nodo logístico. Y ahí viene un tema muy importante que lo hablábamos previamente antes de tener esta conversación, Alfonso, y es que al final el reto no es un reto tecnológico, sino que se te vuelve un reto cultural. Fíjate bien que cuando uno dice, bueno, yo voy a trabajar con el inventario como una red distribuida, te enfrentas con el reto de que en una tienda, ese jefe de tienda o el gerente de tienda piensa que ese inventario es de él y que lo Eso te tiene iba a para... decir, ¿no? Me imagino, es que, a ver, cuando uno habla de, ojo, que no pueden ser bodegas, trastiendas, nodos separados, básicamente lo que quiere decir es, son igual o más importantes las conexiones Ujú, que cada elemento del sistema por separado. de Pero acuerdo. resulta que las conexiones no son solo materiales, lo que fluye por esas conexiones, sino relaciones. Eh, y en ese tema de esta tienda yo la administro, esta es mi bodega, mi trastienda, me imagino el problemón de decir, no es que este inventario, aplicando un concepto de redes distribuidas, en realidad no es de ninguna tienda, es de todo el sistema y tiene que moverse además a donde sí se necesita. Me imagino el problema. De acuerdo, entonces la lección es esa de que hay que hacerle entender a esas personas que ese inventario no es de él, es del sistema, es de la red. Entonces al final el reto aquí es básicamente que necesitas un sistema que orqueste ese inventario, que la palabra aquí clave que me gusta usar es orquestar en tiempo real. ¿Qué haces con el inventario y cómo lo mueves a través de la red? Ujú. Hay un segundo tema respecto al tema de omnicanalidad y que estamos teniendo que resolver los directores de cadena de abastecimiento, y es que hemos intentado, tenemos esa obsesión de medir todo y creemos que midiendo todo lo resolvemos todo, pero ojo Alfonso, que cuando uno mide los KPIs incorrectos, eh, lo que puede hacer es ganar problemas. Entonces es un desacierto que estés midiendo los típicos indicadores de rotación y cobertura. Cuando estás en un modelo omnicanal necesitas otras métricas que te miden más bien es cómo ese inventario tuyo es elástico y más bien es cómo es la capacidad que tienes de reacción frente a, al movimiento que tiene la demanda. Entonces, para ir resumiendo, uno es las redes de inventario hay que verlas como redes distribuidas o inventario distribuido y no como bodegas y almacenes. Los logísticos, a veces vemos, nos imaginamos es centros de distribuciones, bodegas regionales, puntos de venta. No, esto es una red. Y si uno lo dice ya en un término un poco práctico, es una red de inventarios que están moviéndose y que están respondiendo a señales de la demanda y que uno necesita ir moviéndolos y flexibilizando en la manera en que las señales de demanda te lo van diciendo. De Y la acuerdo. otra es que tienes un reto más que tecnológico, un reto cultural, en hacer entender que, por ejemplo, un jefe de tienda en una cadena de retail no es dueño del inventario. Y ese inventario se tiene ahí para responder a una demanda que puede ser no necesariamente la venta física de esa tienda, sino una cobertura regional o un pedido omnicanal que está muy cerca de esa tienda y que hay que despacharlo en un sistema de última milla. Entonces, al final, en conclusión, ese es como el primer tema. Lo que estábamos hablando del tema Alfonso, de la medición. Entonces, De indicadores. Me exacto, parece entonces interesante porque al final yo siempre he dicho que los indicadores de gestión son
inductores de comportamiento que pueden ser muy potentes, pero también pueden ser muy peligrosos. Y, hombre, yo creo que muchas veces implementamos indicadores como si fueran recetas bajo la, el título de mejores prácticas, y resulta que en realidad la empresa o nosotros mismos no tenemos claro cuál es el propósito o el objetivo de medición y terminamos generando comportamientos porque esos indicadores inducen el comportamiento de las personas para hacer lo que tienen que hacer o para dejar de hacer lo que no tienen que hacer. Y resulta que a veces los indicadores los llevan por caminos Sí, que no mira, son los correctos porque para obedecer al indicador hacen cosas raras que no queríamos claro, que hicieran. sí, me haces caer en cuenta aquí en la conversación, me vas haciendo como llamar situaciones que he vivido. Mira, en una de las compañías en las que trabajé, uno de los indicadores que se perseguía con casi que una obsesión era el accuracy del forecast, ¿no? Entonces, No he oído claro, nada de eso. Ese bendito indicador creo que es el coco de muchos. entonces, claro, fíjese que en esa red logística de esa compañía, claro, cuando había una política de centralizar mucho inventario en el centro de distribución principal, claro, la Arcuria sí mejoraba, pero a niveles exorbitantes, porque tú sabes ese Que efecto había de agregación en ese agregar. centro, ¿ves? Exacto, entonces, y todo el mundo sacando pecho con eso, pero eso va en contravía de lo que pudiera tú necesitar y es la velocidad de respuesta. Claro, y además porque no necesitabas ese material allí, lo necesitas allá en la región tal, en la tienda tal, donde están entrando los pedidos, Sí, no ahí. de acuerdo, entonces al final se aprendió y aprendimos que eh, el inventario cercano a la demanda, dependiendo de qué pedazo del portafolio funcionaba mejor agregadamente, entonces los lanzamientos un poco lo agregábamos. El producto ya de vaca lechera, el maduro, sí se empujaba hacia adelante, pero los lanzamientos donde había mucha incertidumbre sí mejor se conservaba atrás. Entonces encontramos un poco de aprendizaje, pero todo esto para decir, Alfonso, que ojo con esos indicadores, que esas métricas, para no menospreciarlas porque son métricas y hay que saber Pues, usarlas, pero ojo con el objetivo que hoy en día con el tema de la omnicanalidad lo que necesitas es medir qué tanto es inventario, qué tan elástico es ese inventario y qué tanto lo puedes mover para la venta de un canal a otro, cómo puedes balancear ese inventario y moverlo y cómo te puede responder mejor a ciertos canales. dirías que entonces en la omnicanalidad entonces es más importante tener un objetivo de medición, orientarlo hacia la elasticidad que hacia la rotación, por ejemplo. Exacto. Y hacia la cobertura. Entonces, ojo con eso. Esos dos indicadores son muy Bien, delicados. La cobertura y la rotación son indicadores tradicionalmente, todos nos los conocemos. Cualquier logístico diría que el que no lo mide no existe, pero ojo que hoy en día la omnicanalidad está requiriendo que definas unas métricas que te miden más bien la capacidad de respuesta de tu inventario y de tu red distribuida de inventarios a la venta de canales y qué tanto puedes mover y balancear esa venta hacia diferentes canales. Ese para mí, ese es un tercer tema también que me quisiera también recalcar en el tema de omnicanalidad es, yo me sorprendo mucho de la obsesión que se tiene con la precisión de los inventarios, ¿sí? Y a veces uno buscando perfección se pierde velocidad y se pierde flexibilidad. Entonces yo prefiero a veces descacharme o no apuntarle al 100% y pegarle un buen 90%, pero poder reaccionar a, a la venta. Especialmente en un mundo tan dinámico en donde Claro, ser preciso es, hombre, casi que ya un oxímoron, un espejismo, porque exacto. el, no se puede ser más preciso que el ruido, dicen los físicos. Y por allí, por cierto, también
decía Eli Goldratt que, pues, en realidad, bueno, y muchos gurús también, lo perfecto es enemigo de lo bueno en realidad. Es mejor estar aproximadamente correcto que precisamente equivocado. De acuerdo. Entonces, mira, en ese tema también, eh, yo personalmente he tirado abajo mucho perseguir esa precisión de pegarle al inventario con tanta exactitud y sacrificar esa exactitud y sacrificar ese accuracy por velocidad. Entonces yo prefiero un inventario que no esté tan confiable y tan preciso, pero que pueda responder o en una promesa next day o same day, a tener 100% de accuracy, pero con tiempos de respuesta de 2 días o 3 días. Ese es un Sí, poco como el dilema de, de la exactitud versus la velocidad. y Entonces, al final el accuracy no es un atributo tampoco del cliente, es un medio para, pero cuando el medio o la obsesión por el número se convierte en el fin, creo que perdemos en realidad el norte, porque al final lo que quieren nuestros clientes, no solo los externos, nuestros clientes internos también, hablando de una red distribuida o de un modelo de multi-hub, las tiendas, las bodegas, lo que quieren es tener el producto o el pedido a la velocidad correcta, con oportunidad, completo, bien hecho, para poder hacer que las cosas fluyan, pasen, de se acuerdo. cumplan, en fin. Así que Sí, bueno, totalmente de acuerdo. mira, y ya para cerrar también, algo que también me ha pasado y me ha venido pasando es cuando tú, eh, al final los inventarios son tiempo, ¿sí o no? Compras tiempo. Así es. Entonces, cuando te descachas en ese tiempo, al final te quedas con un inventario, pero ese inventario al final se te termina volviendo, si no lo sacas, se te termina volviendo un cementerio financiero. O sea, empiezas a destruir valor, pero a una velocidad impresionante. Entonces, Sobre todo si lo concibes como nodos separados. exacto. Entonces, al final, como gerente de logística, como director de cadena de suministro, tienes que ser muy consciente de que si a ti se te desacopla la demanda a los inventarios, al final lo que estás haciendo es quemando dinero y volviendo tu bodega un cementerio de dinero. Así me gusta como llamarlo a mí, es un cementerio de dinero. Lo entierras. ¿Sí? Entonces, eh, a la volatilidad, a la incertidumbre que nos mete hoy los mercados y la competitividad en la que estamos sometidas las empresas, si tú no gestionas un sistema que te ayude un poco a reaccionar al desacople de demanda con tus inventarios y qué haces cuando no le pegas y qué haces con ese inventario, cómo lo mueves, cómo rebalanceas, cómo activas la venta en otro canal, cómo eh, ¿Cómo te adaptas? sí, y cómo, por ejemplo, errores muy típicos es que crees que bajando el precio activas la rotación. Hay productos que son absolutamente inelásticos al precio, por más que los rebajes, no los sacas. Ni regalados. Tal vez lo que necesitas es ponerlo en otro canal, moverlo de otra ubicación. Entonces, volvemos al mismo punto, Alfonso, de ojo que lo que necesitas en los modelos, modelos logísticos para la omnicanalidad es velocidad de respuesta, flexibilidad y no necesariamente ni precisión, ni medir típicamente lo que mides como has resuelto el negocio tradicional de siempre, que es cobertura y rotación. Eso es básicamente para mí como... Y voy a aprovechar este tema para hacer un puente para otro tema. Porque, bueno, en conclusión, fíjate qué cosa. Siempre hablamos, siempre en estas conversaciones hablamos de temas muy técnicos y todos los másters siempre terminan hablando de temas no técnicos. Medición,
gente, relaciones, es increíble. En todas las conversaciones terminamos en el mismo tema. Y eso dice mucho, ¿no? De que una gran parte en realidad de los resultados de todo lo que hacemos no depende solo del expertise técnico, del dominio de una metodología, sino también de temas que son fundamentalmente humanos. Cómo medimos nuestro comportamiento, cómo inducimos y construimos equipo, cómo creamos propósito, cómo construimos cultura, que tú también lo decías al principio. Eh, y bueno, no solo en la omnicanalidad, entonces, pues en muchos temas. Pero voy a aprovechar este tema que acabas de incluir para saltar a otro, porque este tema de la volatilidad que estamos enfrentando no es un tema exclusivo, pues, de las empresas de retail. En realidad, la mayoría de las industrias, por no decir que todas, estamos enfrentando un entorno volátil, un entorno de alta incertidumbre, a veces de variables que ni siquiera podemos controlar, porque pues a veces creemos que es un tema de balanceo de demanda y suministro y llega un tema geopolítico o biológico o un desastre natural que son cosas totalmente fuera de nuestro alcance. eh, y aún así, con todos estos cambios relevantes, este concepto que decía de que tenemos que construir capacidades en nuestras redes de velocidad, de flexibilidad, es un tema Y que nos da la capacidad para reaccionar a esos cambios relevantes. ¿Cómo has enfrentado tú esos mira, retos? ¿Qué te parecen allí las principales lecciones que has aprendido en el camino? ¿Qué hacer o qué mira, no hacer? conceptualmente, yo creo que ese tema hay que verlo es como si fuera un músculo, Alfonso. Yo creo que las cadenas de suministro eso es la velocidad, la flexibilidad. No hablamos, a mí no me gusta hablar de resiliencia, me gusta más bien como hablar de flexibilidad y es la flexibilidad, cómo podemos medir o cómo podemos intervenir la capacidad de una cadena de suministro para responder a eso y es verlo como si fuera un músculo. Cuando tú coges un músculo y lo empiezas a ejercitar, 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 en las organizaciones es eso, tú ves unas organizaciones que están supremamente rígidas y haz de cuenta que el músculo está atrofiado porque nunca se ha usado, no sé. Entonces, Hay que mandarlo eh, al gimnasio de la realidad. exacto. Entonces, y además que lo vas usando y al principio alzas 2 libras, pero si lo empiezas a usar después 5 y así sucesivamente. Pero mira, el reto humano cada vez termina siendo, como dices tú, al final, como que uno decanta y uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no estamos hablando de usar el mejor software, no estamos hablando de contratar a gente de las mejores universidades del mundo y ya por el solo hecho, entonces las cosas van a funcionar. Eh, lo que estamos hablando es que uno tiene que entender que al final las organizaciones son gente y que cuando pensamos que son gente, pues cualquier modelo de trabajo, para no cerrarnos solamente a los modelos de cadena de suministro, cualquier modelo de trabajo necesita que se intervenga y que se entienda que hay una variable humana, social, que necesita ser gestionada. Algunos teóricos, expertos lo llaman gestión del cambio o otros lo llaman pues a gestión de capital humano eh, o gestión del talento, pero al final lo que uno necesita entender es desarrollar habilidades y competencias de liderazgo que te permitan gestionar estas variables humanas o sociales, como las queramos entender, de tal manera que uno pueda, de una manera integrada, integral, o contemplar esas variables que hoy normalmente
dejan de ser solamente variables técnicas. Yo lo he vivido, Alfonso, mire, he estado en compañías que adquieren el Ferrari, el Mercedes-Benz de la planeación de la planeación o el Ferrari de, no sé, WMS. Cualquier compañía en el mundo tiene la capacidad de comprarse lo mejor o un demand planning o un ERP. Y asimismo las he visto fracasar, donde... Yo he visto, creo que poco más en número por lo que hago. Y siempre digo que el Ferrari no basta. Además, yo uso la misma analogía, ¿no? Porque compran el Ferrari, digo, y lo terminan manejando como un Renault 4. Qué pena con la gente de Renault, pero bueno, pues ni siquiera se... Y el tema no es solo un tema de tecnología ni de procesos, al final también termina siendo un tema de cómo guiamos a nuestros equipos también para sacarle el mayor provecho a las condiciones que tenemos, porque sí, es muy bueno tener mejores herramientas, pues, pero Entonces, si tomas un taladro y no tienes las competencias o no te las han dado, no te han formado para ser un buen carpintero, de pronto capaz coges un destornillador y le metes un golpe, un clavo y dañas el clavo, la pared y el destornillador. ent- Entonces, sí, entonces a la pregunta tuya de, bueno, ¿qué se está haciendo? Yo digo que, mire, ojo, warning a implementar soluciones de forma aislada, ¿sí? Ese es un primer warning. Y es, ojo cuando tú estás instalando, no sé, hablemos de un WMS, hablemos de un TMS, hablemos de un demand planning, hablemos de un fulfillment, ojo con implementar cosas aisladas. Yo creo que ese la, es un... la herramienta no es la solución por sí misma. Sí, Hay algo que repetimos, voy a aprovechar y lo digo en voz alta. El sí, software no hace magia. sí. Sí, No es es, logística, no le magia, decimos, o es supply chain, no magia. le decimos, sí, le decimos solución de tecnología, pero en realidad las herramientas no son la solución por sí mismas. Así es, yo Entonces la pregunta que sale es, bueno, Gustavo, entonces si no es implementar soluciones, entonces ¿qué es? Yo digo que aquí la palabra clave es orquestación. Entonces, hoy en día, realmente lo que funciona es implementar soluciones orquestadas. Ahorita que estamos hablando, que está tan en auge los temas de inteligencia artificial y todo eso, per se la por ahí te he inteligencia visto artificial, haciendo cursos, por cierto. sí, por la inteligencia per se no nos va a resolver tampoco los problemas Sí, como pareciera. Realmente lo que tienes que montar es sistemas orquestados. Ahora hay soluciones un poco más con esa mirada, si te pones a ver, compañías de retail están usando o creando sistemas tipo OMS, que son orquestadores de órdenes, y que al final no pretenden que hacer todo, sino que dejan que cada uno de los sistemas trabaje y haga lo que tiene que hacer, el demand planning haga lo que tiene que hacer, los sistemas de obras tienen que hacer, los sistemas de transporte tienen que hacer, el OMS lo que hace o lo que suma es hacer orquestar. así es. Entonces, cuando uno tiene un poco esa mirada de orquestar y de integrar soluciones, ahí sí puede venir la magia. Y ya bueno, ya luego está el tema de que ahí quiero también conversar un poco y que me has hecho pensar en esta conversación muchos ejemplos y muchas cosas de a nivel social y es los líderes de cadena de suministro, entre más crecemos en nuestras posiciones gerenciales, los retos cada vez son menos retos técnicos y son cada vez más retos humanos. ¿Sí? Y eso que para mí es un arte es cómo encuentras esa combinación de armar equipos correctos, ¿sí? Tener una buena estrategia dentro de tu organización para
influir sobre áreas inclusive que tú no manejas, inclusive sobre la misma alta dirección, Alfonso, que nos ha pasado mucho que a veces uno en una posición tiene como primer detractor la alta dirección por falta de conocimiento, por ignorancia, por muchas cosas. Entonces, si tú armas un buen equipo, tienes una buena estrategia para ganar aliados, sabes cómo ganar de sponsor a tu alta dirección, llámese una junta directiva, un board, estamos hablando de cosas importantes, ¿no? No es cómo influir sobre mi jefe, no, es cómo hacer ganar el sponsor de una junta directiva para que nos embarquemos Sí, en una sí. iniciativa muy Eso. transformadora. Y cómo hacer equipos combinados, hacer esa combinación perfecta de equipos con talentos diferentes, con niveles de conocimiento diferentes, pero que al final todos sumados son un Dream Team. Esa es un poco como la respuesta de cómo sortear ese reto que hoy cada vez, como dices tú, la conversación termina siendo una conversación de gente. Entonces, recién poco visitaba una compañía en México. Y no solo con nuestros equipos, ¿no? Tú ya también empezaste a describir relaciones horizontales y verticales también. Y ahora que lo mencionas, eh, sabes que esta habilidad de saber no solo definir y armar equipos, sino desarrollarlos y comunicarse lateral y verticalmente para poder eh, influir, persuadir, convencer de guiar a un equipo de personas, a un proceso o a una empresa hacia cierta dirección, no es una habilidad gerencial tan común, ¿sabes? Sí. Yo creo A mí que me, ahí a nos mí me falta. sorprende mucho eso de, o sea, hay presidentes de compañías que me han dicho, Gustavo, ¿por qué este proyecto ha fracasado si tenemos el mejor software del mundo de X funcionalidad? ¿Por qué? Si Le falta ver deportes. Entonces, a mí me sorprende mucho eso porque estamos muy, muy, muy equivocados y como sobre todo en Latinoamérica que somos tan, como aquí en El Salvador usan una frase que es como tan wannabe, que queremos ser como, miramos para Norteamérica, miramos para Europa, ¿Eh? nos dejamos un poco seducir de esos modelos de Amazon, Followers, de seguidores de recetas de otros. entonces, vaya, tú trae el modelo Amazon a Latinoamérica y trae, o sea, no se trata de eso, ¿sí? Los casos latinoamericanos son casos con otro tipo Entonces, ojo con también pensar que la tecnología sola nos resuelve, ojo con pensar que Latinoamérica trayendo soluciones de otros lados, así copy-paste nos funciona. Y yo lo que he aprendido es, hay que trabajar con el mismo ahínco, con el mismo rigurosidad profesional, técnico, inclusive hay que sumar también, porque a veces nosotros nos creemos un poco por naturaleza que nos las sabemos todas, hay que traer profesionales de eso para poder sumar otras competencias. Cada vez las organizaciones tiran abajo esas organizaciones de silos, donde aquí hay un área de cadena de suministro, aquí hay un área de tecnología. Esos boundaries se están borrando, Alfonso. Eh, Fíjate tú también este tema de Customer Experience, que también está como también todo el mundo hablando de Customer Experience, de Customer Centric, ¿sí? Al final eso, si quieres realmente trabajar eso, tienes que tener una organización que se organice Customer Centric y ahí esa organización tradicional de un área de Y hay tecnología, un que, área de servicio, un área en de definitiva, y hay que diseño, romper los hilos, pues, eso hay porque, que borrarlo y y sabes que hablando inclusive de lo metodológico, me haces caer en cuenta que hoy en día, de hecho, estos temas que hemos ido hablando ojo, no se obsesione con los números no son tan importantes como las conversaciones y las relaciones.
transversales para poder desarrollar estas capacidades de orquestar, sincronizar, adaptarse, eh, para tener una organización que pueda llegar al puerto pues con velocidad, con flexibilidad, en las metodologías también se tienen, sabes, estos principios en común. Hoy en día en los procesos de planeación desde el enfoque adaptativo, por ejemplo, en SNOP, se está hablando de, hombre, los números discretos y la precisión no es el punto. Las reuniones no son el punto. El calendario no es el tema. El tema es generar una unas conversaciones transversales permanentes para identificar cambios relevantes cuando ocurren, no cuando el ciclo de reuniones le dice o le permite, para poder adaptarse con velocidad y tomar decisiones. La conversación y tener estas habilidades que mencionas de hacer equipo, de comunicarse hacia los lados, hacia arriba, para poder tomar decisiones en una organización en donde queremos tener estos beneficios, el cliente está en el centro, es el nombre del juego. Así que estos temas, estos insights que estás mencionando, son parte de muchas de las conversaciones que hoy en cadenas de suministro estamos dando en muchos frentes de planeación, en planeación de ventas, en manufactura, en planeación de la distribución en redes distribuidas para cadenas de retail. Parece que al final nos acordamos que no somos una cadena tan Es, simple, ya no son, pues todavía suena bonita supply chain, pero ya no somos ni supply ni chain, pero esas conexiones por donde fluyen materiales, también fluye información, fluyen comunicaciones, fluyen relaciones y bueno, y finalmente también dinero. sí, el eslabón olvidado es el componente humano y bueno, creo que lo estamos aprendiendo a las malas. Pero creo que lo estamos rescatando. Sí, O sea, tarde o temprano, pues ya nos tenemos que dar cuenta que finalmente el éxito, raro, ¿no? Que sea en la época en donde más información y datos tenemos disponibles como sí, es nunca antes en paradójico. la humanidad, en la era de la inteligencia artificial. Resulta que ahora nos damos cuenta que nosotros somos importantes también. Sí, Entonces, a los que eh, están viendo esto, lo que les digo de supply chain, uno de esos eslabones es el componente humano, eso no es supply chain de la cadena de acero típica, ahí hay un componente y ese eslabón se estaba quedando por fuera de la cadena, sí, así es. Así hay que es. conectarlo. Hombre, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que salieron muchos insights que nos van a poner un reto de edición ahora para poder condensarlos y resumirlos. Yo creo que ha sido una conversación bien interesante desde muchos puntos de vista, como esperábamos. Así que, Gus, muchas gracias por tu tiempo. Que sigas cosechando pues muchos éxitos. Un saludo hasta allá en El Salvador donde estás. Y bueno, espero que tengamos futuras buenas conversaciones como estas también. No, encantado, la verdad es que disfruto mucho estas conversaciones, además porque no hay nada como conversar para organizar las ideas. A veces uno, no sé si a usted pasa, pero cuando uno está conversando, empieza como a sacar También, conclusiones que como dicen inclusive, por allí algunos predicadores, cuando uno predica, a veces el primer predicado es uno también. sí, 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 tengo un poco esa sensación, hoy la tuve, así que no, pues encantado que se repita y bueno, siempre es un gusto contigo, tanto que hemos vivido, aprendido y ver también la carrera bonita que has tenido, así que es un honor también que me invites. Muchas gracias, Gus. Bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado y bueno, los esperamos en el próximo capítulo de Supply Chain Masters. Hasta la próxima.